Bienvenidos a un nuevo módulo de Geografía Mundial. En esta ocasión revisaremos las regiones de Europa y Rusia, analizando el paisaje físico y cultural de cada uno de ellos. Antes de comenzar, quisiera invitarlos a hacer una revisión de algunos conceptos que aprendimos en el módulo anterior. La geografía es la ciencia que estudia la superficie terrestre, las sociedades que la habitan y los territorios, paisajes, lugares o regiones que las forman al relacionarse entre sí. Paisaje físico y paisaje cultural son términos utilizados para describir los espacios, tanto los naturales como los que han sido intervenidos por el ser humano. La geografía utiliza como unidades de estudio las regiones, que son aquellos espacios cuyas características naturales y o humanas las distinguen de otros. Estas regiones tienen diferentes demarcaciones limítrofes. Luego, los reinos son áreas más grandes, que generalmente incluyen variadas regiones y son los que estamos estudiando en este curso. La clasificación climática que utilizaremos en este curso es la creada en 1884 por el climatólogo, botánico, meteorólogo y geógrafo alemán Vladimir Köppen, y que fue revisada posteriormente por él mismo y por Rudolf Geiger. Esta clasificación señala 6 tipos de climas principales: tropical, seco, templado, continental, polar y de tierras altas, identificados con diferentes letras que indican el comportamiento de las temperaturas y las precipitaciones, basados en el tipo de vegetación existente en cada zona. La actividad humana está relacionada directamente con el tipo de clima y con el terreno que utiliza y o habita. En este módulo y en los siguientes analizaremos el paisaje físico y cultural de los diferentes reinos. Para ello, es importante recordar que una de las ramas de estudio de la geografía es el estudio del modo en que las culturas humanas interactúan y modifican su entorno geográfico natural. Esto es la geografía humana. Analizaremos las poblaciones, los cambios demográficos y cómo estos dan forma y transforman las diferentes regiones. Físicamente, Europa ocupa una extensión de aproximadamente 10,5 millones de kilómetros cuadrados y posee una variedad de accidentes geográficos. Se encuentra en el hemisferio oriental con respecto al meridiano de Greenwich y en el hemisferio norte respecto al Ecuador. Europa está rodeada de masas de agua, limita al oeste con el océano Atlántico, al norte con el océano Ártico, al sur con el mar Mediterráneo y muchos mares rodean las diversas penínsulas y regiones costeras. Al este limita con Asia. En esta área, el límite entre ambos continentes son los montes Urales y el Cáucaso. Aunque en Europa encontramos variados tipos de clima, el territorio posee en su mayoría un clima C, un clima templado, según la clasificación de Köppen, atribuible a la corriente del Golfo, que se origina en el Golfo de México, sube por la costa este de Estados Unidos y llega a Europa por el Atlántico. En la zona oriental, el clima es de tipo D, por el frío proveniente del Ártico, por lo que los inviernos en esa zona son más fríos y nevados. En su relieve predominan las grandes llanuras, que representan las 2/3 partes del territorio. Cuenta con ríos importantes para la navegación, la agricultura y el comercio, y han jugado un importante papel en el desarrollo de su historia. Europa tiene 4 accidentes geográficos principales: la región alpina, las tierras altas centrales, las tierras bajas del norte y las tierras altas occidentales. Cada uno de estos accidentes geográficos representa una parte física diferente del continente. Este variado y amplio entorno físico ha proporcionado a estas regiones una abundante biodiversidad que ha favorecido el desarrollo de la actividad humana, ya que cuenta con numerosos recursos naturales. Gracias a su ubicación geográfica, los países europeos han podido desarrollar una rica actividad económica y de intercambio cultural en el mundo. Europa tiene una larga historia de desarrollo humano y se considera el lugar de nacimiento de la civilización occidental. Rusia es la región más extensa del mundo. Se encuentra al norte y este de Europa y se extiende por Asia hasta el Océano Pacífico. Al ser tan vasto, presenta una gran variedad de paisajes físicos. El clima tipo D, o clima continental, predomina en la mayor parte del país. El alejamiento de la influencia atlántica provoca que el clima de Rusia sea extremadamente continental y más riguroso hacia el este, presentando un carácter más extremo en el Asia-Rusia, donde el frío y la aridez limitan las posibilidades de explotación de la tierra. Los inviernos son largos y crudos, de largas nevadas, con ríos y tierras helados. En primavera, el deshielo genera grandes inundaciones. Los veranos son cortos, pero cálidos, salvo en las zonas del norte, donde las temperaturas son permanentemente bajas.
Rusia tiene ricos recursos naturales como petróleo, gas natural y productos forestales, aunque agrícolamente es principalmente una región importadora. Desde su irrupción en la historia, hacia el siglo III de la mano de los pueblos eslavos, Rusia ha tenido vocación de gran imperio territorial. Con Kiev como capital, aunó la cultura bizantina y la eslava, creando una síntesis muy fructífera. No obstante, durante la época feudal, el país estuvo dividido en múltiples pequeños estados. Poco a poco se fue imponiendo a todos el Principado de Moscú, hasta que en el siglo XVIII comenzó su expansión y llegó a extenderse desde Polonia hasta Alaska. En el siglo XX, al finalizar la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio ruso se desintegró y fue reemplazado por la Unión Soviética, el gobierno central continuó expandiendo y fortaleciendo su control de la vasta área desde Europa del Este hasta el Océano Pacífico, lo que tuvo un impacto social y geográfico, influyendo incluso fuera de sus fronteras, especialmente en los países de la Europa del Este. Tanto el Imperio ruso como la Unión Soviética han sido potencias imperiales. En otras palabras, estos gobiernos han tenido que gobernar una gran variedad de grupos étnicos en lugares distantes, diferentes idiomas, diferentes religiones, culturas, lo que sigue siendo hasta ahora un desafío en términos de gobierno, y para lo cual se aplicaron diferentes estrategias de unificación, las que no han tenido un completo éxito, ya que se han visto fortalecidas algunas etnias y otras se han visto disminuidas. Actualmente se considera que Rusia tiene más de 100 grupos étnicos, así como un centenar de idiomas. Durante el periodo de la Unión Soviética, la economía rusa estuvo sometida a un control absoluto del Estado, quien era propietario del suelo y del subsuelo, de todos los medios de producción, de los transportes y de gran parte de la red comercial y de las instituciones financieras. Esto impactó en la producción y comercialización de los productos, así como en el nivel de vida de los habitantes. La agricultura hoy en día sigue siendo el sector más crítico de la economía, a pesar de todas las inversiones que se han realizado para su modernización. Los primeros años después de la disolución de la Unión Soviética fueron de rápida privatización, de una inmensa riqueza para algunos, pero de mucha pobreza y de dificultades económicas para la gran mayoría. En la actualidad, se ha fortalecido la economía y el poder central del Estado. Gracias a su ubicación geográfica, los países europeos han podido desarrollar una rica actividad económica y de intercambio cultural en el mundo. El colonialismo trajo mayor riqueza y poder a Europa, y en esta región se gestó la revolución industrial, convirtiendo a esta región en una fuerza económica que continúa impulsando el motor postindustrial en el mundo. Rusia es un país grande, el más grande del mundo, que cruza la frontera entre Europa y Asia. Tiene abundantes recursos naturales, climas continentales y árticos, montañas, llanuras y sistemas fluviales masivos. El gran tamaño de Rusia ha hecho que sea un desafío de gobernar, tanto para el Imperio ruso como para la Unión Soviética. Cada gobierno ha abordado el tamaño y la diversidad cultural de diferentes maneras, con diferentes resultados. Para finalizar, es importante recalcar que la composición física de una región está ampliamente relacionada con la geografía humana y que influye directamente en el comportamiento de los seres humanos, en el desarrollo de los territorios, de la economía, de la cultura y, por supuesto, de su propia historia.